Muy bien, buenas tardes a todos los presentes. En primer lugar, muchas gracias por estar aquí un domingo en la tarde. Yo sé que es difícil, pero bueno, vamos a tratar de hacer esto un poco entretenido, dinámico, cosa de que eh, podamos entender mejor este tema. Bien, me presento. Yo soy Alfonso Prieto, soy estudiante de quinto año de medicina de la Universidad de Antofagasta. Pertenezco a la Sociedad Americana de Microbiología y a la sociedad, o sea, a la American College of Physicians y a la Asociación Panamericana de Infectología. Me desarrollo en el área de las enfermedades infecciosas hace 5 años. Y bueno, el tema que hoy quiero tratar con ustedes es un tema que la verdad es algo, una integración de varios temas. Y esto se llama terapéutica antimicrobiana, porque no es solo hablar de antibióticos, tampoco es solo hablar de enfermedades infecciosas, ni solo de resistencia, sino la integración, que es finalmente lo que nosotros hacemos en la práctica clínica, que es prescribir un antibiótico y hacerlo de buena manera. Por eso también el subtítulo Bases para una buena prescripción, que es lo que esperemos que todos salgan sabiendo una vez terminado la sesión. Bueno, ¿qué vamos a ver? En primer lugar, vamos a recordar solamente cuáles son los antimicrobianos principales que existen, porque existen muchísimos. Vamos a ver los mecanismos de resistencia, y acá vamos a poner harto énfasis, porque mecanismos de resistencia es lo que nos hemos enfrentado todos los días y lo asumimos a veces como normal o como que si funcionásemos por inercia. Por ejemplo, vemos una Escherichia coli BLE y decimos, ah, es BLE, hay que darle esto. Pero vamos a tratar de entender por qué y qué es lo que ha cambiado respecto a eso. Vamos a ver mecanismos de resistencia tanto en gram negativos como en gram positivos, para luego pasar a los modelos PKPD, que es un tema bastante interesante y mandatorio, diría yo, para poder prescribir un antibiótico. Algunas generalidades sobre el antibiograma, y luego vamos a ver casos clínicos donde vamos a tomar decisiones y vamos a ver cómo puede variar la conducta según el antibiograma y la situación clínica. En primer lugar, ¿qué es un antimicrobiano? ¿Y por qué no hablo de antibióticos? Porque el antimicrobiano, como dice acá, es un agente farmacológico indicado para el tratamiento de infecciones bacterianas, por virus, hongos o parásitos. Esto quiere decir que cualquier agente infeccioso. Los antibióticos son para bacterias, los antivirales para virus, los antifúngicos para hongos y así. ¿Qué sucede con los antimicrobianos? Que desde, bueno, nos encontramos, la verdad es que en la era post-antibiótica, donde ya la mayoría de los antibióticos que utilizamos no son tan sensibles como lo eran en un comienzo. Esto se le llama resistencia antimicrobiana y es un problema de salud mundial, según la OMS, y tanto para la salud pública humana como para la seguridad alimentaria, porque donde más antibióticos se usan, y antibióticos de amplio espectro, estamos hablando a nivel usar a pasto, vancomicina, colistin, es en la industria alimentaria. Y la resistencia, a diferencia de otras enfermedades o otros problemas de salud, afecta a cualquier persona de cualquier edad, desde un recién nacido de horas hasta un adulto mayor de 90 años. Quien sea, puede ser susceptible a adquirir una resistencia en su microbiota. Y si bien esto es un fenómeno natural, cuando usamos de mala manera los antimicrobianos, nosotros favorecemos acelerando este proceso. Y como dice acá, al año 2050, y es lo que le quiero mostrar acá, se hizo un estudio y se determinó que en el año 2050, faltan 30 años, la principal causa de muerte va a ser la resistencia antimicrobiana, por sobre el cáncer, por sobre las enfermedades cardiovasculares, la diabetes. Entonces, esto es súper importante porque siempre nos han dicho que estamos en una tendencia hacia las enfermedades crónicas, hacia el cáncer, que van a ser las principales causas de muerte de aquí a 10 años, por ejemplo, pero el año 2050 lo que se estima es que la principal causa de muerte va a ser por resistencia antimicrobiana. Porque en este minuto, ahora que estamos 23 de agosto de 2020, estamos súper limitados de antibióticos, sobre todo en los hospitales en cuanto a espectro, porque tenemos microorganismos extremadamente resistentes para lo habitual. Y vamos a hablar ahora de los antibióticos. Entonces, antibióticos podemos clasificarlos de muchas formas. Si los clasificamos por su mecanismo de acción, tenemos quizás los más usados, son los inhibidores de la síntesis de la pared celular, y acá encontramos los beta-lactámicos, los glicopéptidos, los glucolipopéptidos y la fosfomicina. Vamos a ver después ejemplos de cada uno.
Los inhibidores de la síntesis de ADN, o inhibidores de la DNA girasa, o la topoisomerasa 2, que es lo mismo, son las quinolonas o fluoroquinolonas. Los inhibidores de la síntesis de RNA mensajero, existe un solo fármaco que es la rifampicina. Y luego tenemos los inhibidores de síntesis de proteínas, que se van a unir al ribosoma bacteriano, pero va a depender de la subunidad del antibiótico. Por ejemplo, los macrólidos, los más conocidos, acitromicina, cloripromicina, se unen a la subunidad ribosomal 50S, al igual que la clinda, y las dos oxosolidonas, que son el linezolid. Mientras que los inhibidores de la subunidad ribosomal 30S corresponden a los aminoglicósidos y las tetraciclinas. Y luego tenemos los detergentes de membrana celular, y se llaman así porque literalmente degradan la membrana celular como un detergente. Son polipéptidos grandes, moléculas súper grandes, dentro de los cuales encontramos el colistin, también conocido como polimixina E, y la polimixina B, por su parte. Si lo clasificamos por familias, tenemos a los beta-lactámicos, y en los beta-lactámicos vamos a encontrar distintas familias, que son por lejos las más usadas. Las penicilinas, ¿cierto? Que las clasificamos en 4 tipos: penicilinas naturales, penicilinas resistentes a penicilinasas, donde encontramos la cloxa, flucloxacilina, meticilina, que no está disponible en Chile. Las aminopenicilinas, que son la ampicilina y la amoxicilina, y las penicilinas con actividad antipseudomona como la piperacilina, que son ureido y carboxipenicilinas. Las cefalosporinas a nivel hospitalario son uno de los fármacos más utilizados, sobre todo en pacientes de mediana a alta complejidad, y sabemos que las clasificamos en 5 generaciones, ¿cierto? De las generaciones, la verdad, destacar que de las cefalosporinas de tercera generación, ceftazidima tiene efecto antipseudomona, y que existen hasta el día de hoy cefalosporinas de quinta generación, dentro de las cuales encontramos a ceftarolina, que ceftarolina fue una cefalosporina que se creó con el fin de tratar la neumonía al que vivía en la comunidad por Staphylococcus aureus meticilino resistente. La verdad es que no aprendió mucho, por lo menos acá en Chile, y ya está, no se utiliza casi. De hecho, desconozco si acá en nuestro hospital se adquirió en algún momento ceftarolina. Los carbapenémicos, que son 3 principalmente, si bien son 4, los más utilizados son 3. El ertapenem, que no tiene actividad contra pseudomonas, el meropenem y el imipenem. Los monobactámicos, acá en Chile no estoy seguro si se utilizan o no. Recientemente un laboratorio quería incorporar o volver a importar, porque los monobactámicos son bastante antiguos. El fármaco, que su único representante es el Astronam, se quería reincorporar Astronam asociado a un inhibidor de beta-lactamasa. Y tenemos los inhibidores de beta-lactamasa. De los glicopéptidos tenemos la vancomicina y la teicoplanina, acá se usa más la vancomicina. De los lipopéptidos, la daptomicina, y los glicolipopéptidos, la dalbavancina. Las quinolonas, las que tenemos acá abajo, están ordenadas por generación: lacionalidíxico de primera, cipro y norfloxacino de segunda, levo de tercera, y moxi me parece de tercera o cuarta generación. Luego los macrólidos, también ampliamente utilizados, pero más en la atención primaria, tenemos los clásicos: eritro, claritro y acitromicina, aunque hay otros macrólidos con otras funciones. De los aminoglicósidos, los más conocidos, la nicacina y la genta. De las tetraciclinas, la tetraciclina, propiamente tal, la doxiciclina y la tigiciclina. En cuanto a las lincosamidas, hay uno solo, que es la clinda, y las 2 oxazolidonas tenemos el linezolid, que sí está disponible, y el tedisolid, que me parece que aún no llega. Y las polimixinas tenemos polimixina E, colistin, polimixina B, y entre otros antimicrobianos encontramos el metronidazol, trimetorbin sulfa, que es el cotrimoxazol, la nitrofurantoína y la fosfomicina. Quiero hacer un paréntesis respecto a la fosfomicina, que es un fármaco que se reincorporó hace algunos años ya a Chile. Es súper antiguo, pero se volvió a usar. Es un inhibidor de la síntesis de la pared celular, que lo que hace es inhibir una enzima que permite el paso de la UDP-glucosa para formar N-acetilmuránico en la pared celular. Y este antibiótico se vende en su forma farmacéutica, que es la única disponible, como Asecno, es la marca, y es un sobre y se toma una sola vez. Se usa para tratar las infecciones urinarias y la verdad es que da bastante buenos resultados. Vamos a entrar de lleno entonces a lo que es la resistencia antibiótica, que yo creo que es el problema más grande de salud pública que tenemos hoy en día, y que es transversal, como les dije, a todos.
no distingue grupo etario, sexo, nada. A ver, estudiar los mecanismos de resistencia es muy, muy complejo, porque ni siquiera los mismos microbiólogos ni los infectólogos se ponen de acuerdo cómo clasificarlos. Existen varias clasificaciones, existe una clasificación especial solo para los betalactámicos, pero no hay consenso. Sin embargo, una forma útil para poder clasificarlos y que tiene aplicación clínica, que es lo importante finalmente, es la que les muestro acá. Debo confesarles que cuando estaba preparando esta presentación estuve como 2 días tratando de clasificar esto, porque de verdad busqué y no hay consenso de cómo clasificar los mecanismos porque son muchísimos. Y la verdad es que hacer diferencia entre uno u otro no tiene mucha relevancia clínica, así que no va a cambiar la conducta y más va a confundir. Vamos a tener entonces mecanismos de resistencia en gram negativos y en gram positivos. Esa es la primera separación que debemos hacer. En los gram negativos vamos a tener aquellos que son mediados por enzimas, como las betalactamasas. Tenemos las BLE, ¿cierto? Las betalactamasas de espectro extendido, las betalactamasas del tipo AMC, las carbapenemasas, vamos a ir detallando cada una, y el gen MCR, que no lo vamos a ver en detalle, si los menciono ahora, es un mecanismo de resistencia a colistin. Colistin es una polimixina, como ustedes vieron, es un antibiótico contra gram negativos que se utiliza de última línea, cuando ya los carbapenémicos no están disponibles o son resistentes, nuestra salvación es colistin. Así que tener resistencia a colistin es muy, muy grave. Y tenemos los no enzimáticos, que los vamos a ver tanto en enterobacterias como en bacilos gram negativos no fermentadores. Los enzimáticos se ven principalmente en enterobacterias. Vamos a entrar en detalle de qué es eso. Los no enzimáticos, las bombas de flujos, irredeporinas y alteraciones del target o del sitio diana del antibiótico. Y de los gram positivos tenemos el gen MEC-A, la expresión del gen MEC-A, que es de Staphylococcus aureus, los genes VAN, de resistencia a vancomicina por parte de enterococo, el gen CFR, que es muy, muy poco común afortunadamente, que otorga resistencia a linezolid, que es como la contraparte del colistin, pero solo para gram positivos. Y las mutaciones de las PBP2A, que confieren resistencia a ceftarolina. Mecanismos de gram negativos. Primero, tener en consideración que los gram negativos los dividimos en dos tipos. En aquellos bacilos gram negativos fermentadores, que fermentan la glucosa y o lactosa. Puede ser, o sea, tienen que fermentar algún azúcar, principalmente glucosa, y esos son los que conocemos como enterobacterias, dentro de las cuales están Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Morgania morgani, que son de los que más vemos en la práctica. Y por otro lado tenemos los bacilos gram negativos no fermentadores, los BNF, dentro de los cuales el que más destaca y el que más se ve por lejos es Pseudomonas aeruginosa, junto con Stenotrophomonas maltophilia y con Burkholderia cepacia, que se ve principalmente en pacientes con fibrosis quística. A ver, las BLE. Las BLE, un temazo porque no sé, yo creo que todos hemos escuchado en el hospital, el paciente es BLE positivo, tiene una coli BLE positivo. Pero ¿qué es una BLE? Busqué nuevamente algún consenso, esto es de la UCAST, que es la organización europea que dirige los laboratorios clínicos, la última actualización, y se definen como aquellas enzimas capaces de hidrolizar la mayoría de las penicilinas y cefalosporinas, incluidos los oxoaminobetalactámicos. Esto quiere decir que hidrolizan cefalosporinas de primera, como el cefadroxilo, cefasolina, cefalotina, cefalosporinas de segunda, como cefuroxima, excepto de segunda no hidroliza la cefoxitina, que es lo que dice posteriormente, dice, pero no las cefamicinas. Lo vamos a ver en un antibiograma y les va a quedar mucho más claro. Hidrolizan, como les digo, las cefuroximas, cefalosporinas de tercera, de cuarta, el astronam, pero no las cefamicinas, es decir, no hidrolizan la cefoxitina y tampoco los carbapenémicos. Y tienen la característica que pueden ser inhibidas por ácido clavulánico. Entonces, las BLE, hay también una subclasificación, dentro de las cuales están las BLE tipo TEM, SHD, que son de menor potencia, y las BLE tipo ZXM, que son las que se informan como BLE, propiamente tal. Entonces, BLE son un conjunto de enzimas, no sabemos cuál es cuando nos informan BLE, pero las BLE son un conjunto de enzimas capaces de hidrolizar penicilinas, cefalosporinas de primera, segunda, tercera y cuarta generación, el Astreonam
pero no la cefoxitina, tampoco los carbapenémicos, y son inhibidas por inhibidores de la lactamasa. Ácido clavulánico dice acá porque es el con el cual se hace el test confirmatorio en el laboratorio, pero la verdad es que es inhibida por sulbactam, ácido clavulánico, tazobactam o recientemente avibactam. Y vamos a considerar una cepa sospechosa de BLE aquella que presente resistencia o intermedio a cefotaxima o ceftazidima, que son cefalosporinas de tercera. ¿Y por qué? Porque existen otras BLE que en verdad se llaman BLEA, betalactamasas de espectro ampliado, que solamente hidrolizan hasta las cefalosporinas de segunda, hasta la cefuroxima y no tocan las de tercera. Si bien en estricto rigor, desde el punto de vista microbiológico son BLE, clínicamente no tiene relevancia considerarlas como BLE, sino que consideramos como BLE aquellas capaces de realizar las cefalosporinas de tercera, cuyo marcador lo vamos a ver a continuación. Entonces, si se nos presenta un antibiograma de una enterobacteria, acordémonos que las BLE son típicas de las enterobacterias, bacilos gram-negativos fermentadores de glucosa, lactosa o sacarosa. Si en el antibiograma se presenta intermedio o resistente a cefotaxima y o ceftazidima, cualquiera de las dos cefalosporinas de tercera, y además los carbapenémicos están sensibles en el antibiograma, nuestra cepa pasa a ser sospechosa de BLE. Y esto tiene aplicación principalmente en aquellos médicos que trabajan en hospitales de baja complejidad o para la atención primaria. Porque actualmente en los hospitales grandes como acá en Antofagasta utilizamos sistemas automatizados para el diagnóstico de BLE, por lo tanto no requiere test especiales manuales, sino que el sistema hace una serie de reacciones bioquímicas, luego con su sistema experto, que es una especie de inteligencia artificial, llega a una conclusión y nos dice si la cepa es BLE o no. Pero si yo estoy, por ejemplo, en un hospital de baja complejidad, me llega el antibiograma tal cual, en papel, y me dice, doctor, mire, es cefotaxima o ceftazidima resistente. Y los carbapenémicos también. Yo digo, ya, esto puede ser una BLE. Luego lo que tengo que hacer, o lo que debería hacer el tecnólogo en el laboratorio, es probar si es que existe sinergia al poner los discos, ¿cierto? Estos discos que se ponen en la placa para ver sensibilidad antibiótica, con cefotaxima, ceftazidima y cefepim más ácido clavulánico. Si esta combinación, es decir, la combinación de cefalosporinas de tercera generación con ácido clavulánico resulta sensible, efectivamente es una BLE porque es característica de las BLE ser inhibidas por ácido clavulánico, lo cual tiene relevancia clínica. Vamos a ver por qué. Y si es resistente, no es una BLE, pero lamentablemente caemos en otro mecanismo de resistencia que vamos a ver, que es peor, que son las betalactamasas del tipo AMC. Por lo tanto, cuando me informan que un microorganismo es BLE o cuando el antibiograma presenta resistencia a cefotaxima, debo considerar como resistente a todas las penicilinas y a todas las cefalosporinas, independiente de la susceptibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Si por ejemplo recibo, y que ha pasado muchas veces, un antibiograma de un Proteus mirabilis, ¿cierto? En orina, muy típico. Y sale con marcador de BLE positivo, la cefotaxima está resistente, pero la ceftazidima y el cefepim están sensibles informados. Eso a nivel in vitro es así, efectivamente, son sensibles, pero si yo lo llevo a nivel in vivo, voy a fracasar con mi tratamiento. Por lo tanto, una BLE debe interpretarse como resistente a todas las cefalosporinas, automáticamente, aunque diga que es sensible. Y penicilinas solas, no con inhibidores. Este es un antibiograma típico de una BLE. Tenemos una orina por cateterismo donde hubo desarrollo de una Escherichia coli. Vamos a analizarlo en detalle. Tenemos entonces, primero los aminoglicosidos, amica y gentamicina, ambos sensibles, con buena SIN, ¿cierto? Es el valor que nos entrega. La ampicilina está resistente. Tenemos entonces resistencia a penicilinas. Tenemos resistencia a cefalosporinas de primera, segunda, a cefalotina, cefuroxima y a cefotaxima. Pero está sensible la ceftazidima y, ojo, está sensible la piperacilina con tazobactam. Recuerden que el ácido clavulánico podríamos decir que es equivalente al tazobactam, solamente que el tazobactam tiene más potencia. Por lo tanto, si uno ve esto, puede concluir que, ya, mi cepa es resistente a cefotaxima sola, pero sensible a los inhibidores de beta-lactamasa, a piperacilina con tazobactam. Este patrón, de verdad que es súper típico y se ve así tal cual como está acá. Resistente a cefotaxima, sensible a piptazo, una BLE. O, en este caso, siendo como bien estructurados, decimos sospecha de BLE, que para el caso de los hospitales de baja complejidad y atención primaria, considerarlo BLE hasta que se demuestre lo contrario, porque el tratamiento cambia.
Y la ceftazidima está sensible y el cefepime igual, pero como les dije, se extrapola que es resistente a todas las cefalosporinas. ¿Cuál sería el tratamiento acá? Bueno, penicilinas con inhibidores. Si es, por ejemplo, un paciente ambulatorio que consulta por una cistitis, un paciente que consulta frecuentemente a centros de salud y adquirió una BLE. Las BLE son plasmidiales, por eso son tan transmisibles y representan un problema súper grande de salud pública. Si yo tengo un paciente con una BLE en un hospital, tengo que aislarlo, aislamiento contacto, para evitar la transmisión horizontal. Luego, digo, ok, es una BLE, pero ¿verdad que estas son sensibles a ácido clavulánico? Podemos mandarlo para la casa con amoxiclavulánico, es una opción, y luego según severidad, si es que requiriese hospitalización, podríamos utilizar cualquier penicilina con inhibidor, principalmente la piperacilina con tazobactam o algún carbapenémico. El cipro está resistente, que eso acá es súper prevalente, las colis en orina, casi todas son resistentes al cipro, así que no prescriban cipro para una ITU, por lo menos acá en Chile. Y el cotrimoxazol, sensible. Otro tipo de BLE, tenemos acá también un clásico, una expectoración inducida. Esto es un paciente con una neumonía en el hospital que tiene una Klebsiella. Klebsiella neumonía, especie neumonía. Volvemos a ver, amiga agente sensible. Pero acá nos encontramos con que la cefta está resistente, pero el cefepime insensible. Y como les dije, si bien no tiene relevancia clínica, pero sí de laboratorio, esta BLE se clasifica como BLE del tipo TEM/SHV, que son capaces de hidrolizar más fuertemente la ceftaxima que la cefotaxima. A diferencia de esta, que es un tipo CTXM, porque no hidroliza con tanta fuerza la ceftazidima, pero sí la cefotaxima. Acuérdense, así como punto clave de esta diapo, es que la cefotaxima es el marcador de BLE como clínico, porque la confirmación se hace en el laboratorio. Las betalactamasas del tipo AMC, si tuviésemos que hacer como una escalerita de lo más bajo de resistencia, la resistencia como menos grave a las más graves, encontramos a las betalactamasas tipo AMC en el medio. Primero tenemos las BLE, que no son menores, luego más arriba tenemos las AMC, que corresponden a betalactamasas generalmente cromosómicas, es decir, que están dentro del genoma de la bacteria, no han sido entregadas por plásmidos, y confiere resistencia a penicilinas, a todas las cefalosporinas y a penicilinas con inhibidores, excepto a la Vivactam, que es un inhibidor reciente que se incorpora al mercado en asociación con ceftazidima, la ceftavivactam, que se está usando ya, se usa para las KPC y para los AMC. Pero si se dan cuenta, acá ya vamos subiendo. Primero teníamos las BLE que tomaban penicilinas, cefalosporinas, y las penicilinas con inhibidores estaban sensibles. Ahora tenemos las AMC que toman penicilinas, cefalosporinas, y las penicilinas con inhibidores están resistentes también. Entonces nos quedan los carbapenémicos. ¿Cómo se produce esta beta-lactamasa del tipo AMC? Normalmente los beta-lactámicos lo que hacen es inhibir la actividad transpeptidasa de las PDP, por lo tanto no se genera pared celular. Y quedan productos o dímeros de la pared celular que no lograron enlazarse, y estos son captados por el canal AMG. Este es el espacio periplásmico de una bacteria gram negativa, ingresan al citoplasma y activan a AMD, que es un factor transcripcional que posteriormente va a inducir la expresión del gen AMC. Entonces, esto en palabras simples es que la bacteria se asusta. Ve que la están atacando con un beta-lactámico, le avisa a su genoma que la están atacando con un beta-lactámico y produce una beta-lactamasa, que es bastante agresiva porque hidroliza hasta las penicilinas con inhibidor. ¿Cómo vemos una AMC en un antibiograma? Tenemos nuestra misma Klebsiella, pero en este caso, si nos damos cuenta, están resistentes todas las cefalosporinas, las penicilinas y las penicilinas con inhibidores. El piptazobactam está resistente. Hay veces, y esto es súper frecuente, que el informe de laboratorio dice Klebsiella pneumoniae y sale abajo BLE positivo, pero el piptazo está resistente. Eso dejó de ser BLE, o sea, puede que también tenga una BLE concomitante, que la haya detectado, pero es una AMC, entonces nos plantea otro escenario clínico en el cual vamos a ser más agresivos con el aislamiento y también con la terapia. Por lo tanto, si les llega un antibiograma con cefalosporinas resistentes, piptazo resistente, que es lo que se informa, esto está estandarizado, pero le sale BLE,
eso es un AMC, ¿ya? La diferencia está en la piperacilina con tazobactam, que es el inhibidor. Y nos quedan acá los carbapenémicos. Y acá vemos que el COTRI está súper resistente. Esto suele pasar porque vienen, cuando se activa la transcripción en el genoma, no es muy selectivo, entonces activa de corrido y puede activar otros genes de resistencia. De pasadita tomo el cotrimoxazol. Esto, la verdad, mucho texto, pero es para explicarles que el AMC puede hiperexpresarse por desregulación de la proteína AMR y eso provocar degradación de los carbapenémicos incluso, pero eso se ve como un antibiograma que ustedes ven: resistencia a penicilina, cefalosporinas, inhibidores y ertapenem. Toca hasta el ertapenem. Las carbapenemasas son lo peor que tenemos en resistencia a beta-lactámicos, porque, como su nombre lo dice, degradan carbapenémicos. ¿Qué son los carbapenémicos? ¿Cierto? Un tipo de antibiótico beta-lactámico de muy amplio espectro, que es la última línea en el tratamiento de cuando utilizamos o decidimos utilizar beta-lactámicos, y que además están súper restringidos en su uso. Acá en Chile se da un fenómeno bien especial, y es que nosotros, a diferencia de otros países, tenemos alta prevalencia de BLE y afortunadamente no de KPC. Hay otros países, como Colombia, que tienen muchas más KPC que BLE. Eso es bien característico de nosotros. Las carbapenemasas las dividimos en dos: en las serinocarbapenemasas y en las metalocarbapenemasas, o beta-lactamasas. Las serinocarbapenemasas tienen residuos de serina, perdón, en su sitio activo, y las metalobeta-lactamasas tienen residuos de cationes divalentes, como por ejemplo magnesio o calcio. Y existe una clasificación para las beta-lactamasas, esto considera todos los beta-lactámicos, que se llama clasificación de Ambler. La clasificación de Ambler clasifica las beta-lactamasas en 4 tipos: A, B, C y D. Si bien dentro de estos grupos hay muchísimos, cuando queremos clasificarlo a las carbapenemasas con esta clasificación, nos queda así: las serinocarbapenemasas son de clase A o de clase B. Las metalocarbapenemasas son de clase B, y el AMC, ahí acuérdense, AMC es clase C. Esta que está acá, que dice NDM, VIM y KPC, son tipos de carbapenemasas específicas, pero son por lejos las más comunes. Si vemos una Klebsiella pneumoniae resistente a todos los carbapenémicos y con SIM súper altas, lo más probable es que sea una KPC. ¿Qué significa KPC? Klebsiella pneumoniae carbapenemasa. Las VIM también son un tipo de carbapenemasa que está presente en pseudomonas, y las NDM son un nuevo tipo de metalocarbapenemasa que se descubrieron hace algunos años, que significa New Delhi, Nueva Delhi, metalocarbapenemasa. También son bastante difíciles de manejar. ¿Cómo es el antibiograma de una carbapenemasa? Así: todo resistente. Y ustedes van a decir, ¿pero cómo si los aminoglicosidos no son beta-lactámicos? Es verdad. Pero estos genes son segmentos, ¿cierto?, del genoma que codifican para genes de resistencia a todos los carbapenémicos. Van en genes cassette. Y además arrastran, como les dije, otros segmentos génicos que otorgan resistencia a otros antibióticos. Por lo general, cuando estamos ante la presencia de una carbapenemasa, nos vamos a dar cuenta porque, primero, tenemos resistencia a todos los beta-lactámicos, y porque además tenemos resistencia a aminoglicosios con SIM alta. La concentración mínima inhibitoria de la amicacina que se testea va entre 2 y 64, que ya sobre 64 es resistente. Esto nos indica que probablemente, y miren, el cotrimoxazol tiene una SIM muy elevada, sea una carbapenemasa. Creo que no lo expliqué, pero vamos a explicarlo de todas formas. La SIM significa concentración mínima inhibitoria, que es la concentración mínima de antibiótico que debe haber para inhibir el crecimiento del 90% de las bacterias. Se llama SIM90. Y que nos va a servir después para poder manejarlas, ¿cierto?, en base a la farmacocinética de los antibióticos. Las quinolonas, podemos ver resistencia a quinolonas, pero no importa mucho el mecanismo desde el punto de vista clínico. Saber sí que está mediado por genes, y estos genes, al expresarse, generan alteraciones del target. ¿Qué quiere decir esto? Sus proteínas que normalmente se expresaban se modifican. Sabemos que las quinolonas inhiben la topoisomerasa 2 o 4, depende del microorganismo, impidiendo la síntesis de ADN.
si los genes, perdón, HIR-A o HIR-B mutan, va a mutar entonces la estructura de la topoisomerasa 2 y por lo tanto la guinolona ya no va a ser efectiva. Lo mismo con los genes PAR-C y PAR-E. Y esto se produce, estas mutaciones, en el genoma en un segmento que se llama región que determina la resistencia a guinolonas. Luego tenemos también que pueden haber bombas de flujo, que son bombas de ATP dependientes que extraen el antibiótico desde el citosol bacteriano hacia el exterior. Y otras proteínas que compiten con la unión, esto ya es muy poco frecuente. A los aminoglicósidos, afortunadamente no hay tanta resistencia, pero de haberla, suelen estar mediados por alteraciones de la permeabilidad, porque el aminoglicosio, para entrar a la bacteria, tiene todo un proceso súper complejo, y cuando logra entrar, hace su efecto. Y también puede ser modificaciones de las proteínas del ribosoma. Sabemos que el ribosoma bacteriano está compuesto por ribonucleoproteínas. Si estas mutan, ya va a dejar de ser afín, porque se altera el sitio de unión. Y los mecanismos no enzimáticos son aquellos no mediados por enzimas, de los cuales tenemos tres principalmente. Que se cierren las porinas, es decir, que disminuya la penetración del antibiótico, el antibiótico no pueda entrar a la bacteria, que la bacteria los empiece a echar para afuera, elimine el antibiótico, o que la bacteria modifique sus proteínas para que el antibiótico ya no sea efectivo. Lo que conocemos entonces como alteración del target, ¿cierto? La modificación diana, a la eliminación activa como bomba de flujo y a la disminución de la penetración como cierre de porinas. Los mecanismos no enzimáticos entonces son estos, y acá harto ojo, porque ustedes pueden predecir o sospechar estos mecanismos de resistencia solo viendo el antibiograma. El cierre de porinas es clásico de Proteus y es al imipenem. ¿Por qué? Esto tiene una explicación. En primer lugar, van a haber muchos antibiogramas con Proteus que son súper sensibles, pero no se explica cómo son resistentes a imipenem. Ya, no es una carbapenemasa, sino que el Proteus se asusta y cierra las porinas. Y el imipenem es un antibiótico que va asociado a otra molécula, que se llama cilastatina, porque cuando el imipenem pasa por el riñón, las dipeptidasas renales lo degradan, entonces la cilastatina evita que lo degrade. Esto le confiere al imipenem un tamaño molecular muy grande. Entonces, ante cierres o disminución del lumen de las porinas pequeños, ya el imipenem no puede entrar. Las bombas de flujo son características se ven en Pseudomonas aeruginosa y afectan principalmente al ciprofloxacino y al meropenem. De hecho, van a ver, sobre todo en pacientes intrahospitalario con neumonía nosocomial, que tienen una pseudomona que es relativamente sensible, pero está resistente al meropenem solito con el cipro. Entonces, uno se asusta, piensa que es una carbapenemasa, pero no, es una bomba de flujo. Y en pseudomonas, las pseudomonas son bien fastidiosas porque presentan muchos mecanismos distintos que coexisten. Entonces, identificarlos fenotípicamente solo con el antibiograma es difícil. Y las alteraciones del target son mutaciones en las proteínas donde se va a unir el antibiótico, que si mutan ya no van a ser efectivas. Habíamos hablado de las betalactamasas tipo AMC y por qué son tan peligrosas, porque otorgan resistencia a muchos antibióticos. Y para acordarnos qué bacterias presentan en su genoma el AMC propiamente tal y no lo adquieren de otras bacterias que pueden adquirirlo por tramposones principalmente, existe la mnemotecnia AMCES, que son el Acinetobacter, un bacilo gram negativo no fermentador, terrible. O sea, si ustedes ven un Acinetobacter y dice Baumani, además, asústense. La Morganella, Proteus providencia, un detalle, Proteus providencia y Morganella, los ppm, son un grupo bien especial que siempre andan juntos para todos lados. Entonces comparten hartas características bioquímicas y como microbiológicas. Tenemos el Citrobacter, el Enterobacter y la Serratia. ¿Por qué es importante aprendernos la mnemotecnia del AMC? Porque si nosotros vemos un antibiograma con alguno de estos microorganismos, no podemos dar ceftriaxona, por ejemplo, porque vamos a hacer que el AMC se sobreexprese más de lo que ya estaba, o que si no estaba expresado, en el caso de los inducibles, se exprese. Y ahí no hay nada que hacer porque puede llegar incluso a tomar carbapenémicos.
en un consenso, y esto se habló también en el penúltimo Congreso Panamericano de Infectología, se determinó que había un grupo de bacterias que causaban problemas a la salud pública. ¿Qué bacterias son estas? Son las del grupo escape. Son bacterias peligrosas a las cuales hay que tenerles harto ojo cuando las tenemos. Y son el enterococo resistente a glicopéptidos, es decir, enterococo resistente a vancomicina, el Staphylococcus meticilino resistente, que lamentablemente está siendo cada vez más común, el Staphylococcus aureus meticilino resistente, productor de toxina Phantom Valentine, que son los de la comunidad, es decir, anda dando vueltas por la comunidad, no en el hospital, aureus meticilino resistente, eso es súper peligroso. En la C tenemos al Clostridium difficile, que actualmente se llama Clostridioides difficile, el Acinetobacter baumannii, que puede ser resistente a carbapenémicos por la producción de beta-lactamasas del tipo OXA, las pseudomonas resistentes a carbapenémicos y en general las enterobacterias. Son los que más problemas causan. Vamos a ver cómo identificar fenotípicamente mecanismos no enzimáticos. Las pseudomonas, como les dije, suele presentar bomba de flujo. Es un mecanismo no enzimático principal. ¿Y nosotros cómo nos damos cuenta? Vemos, por ejemplo, que la ampicilina está resistente, la cefalotina también, la cefuroxima igual, la cefotaxima resistente, y yo les había dicho que si veían cefotaxima resistente, sospecharan BLE. Eso solamente es válido para las enterobacterias, que son casi todas las bacterias que van a haber. En el caso de los no fermentadores, como pseudomonas, eso no ocurre. Y en este caso, la ceftazidima está sensible y sí podríamos utilizar ceftazidima. Ahora, ¿cómo yo sé que acá hay una bomba de flujo? Porque tengo los carbapenémicos que deberían estar intactos, tengo el meropenem, que es uno de los más potentes resistentes, y eso me llama mucho la atención, porque no es normal. Pero paralelamente tengo el ciprofloxacino resistente, entonces yo digo, ah, ya, esto es una bomba de flujo, que echa a los dos para afuera, así en palabras simples. Como que tiene afinidad por ambos antibióticos. Por lo tanto, esta asociación de resistencia en pseudomonas me habla de una bomba de flujo. Acá el tratamiento puede ser con ceftazidima, cefepim o piptazo. Cefta sería ideal con amicacina porque es más antipseudomónica. El cierre de porinas les dije que lo íbamos a ver mucho en Proteus mirabilis o en Proteus general, puede ser en Proteus vulgaris, cualquier especie de Proteus. Acá, nuevamente, tenemos cierta resistencia a ceftazidima, pudiese eventualmente ser una BLE, porque es un Proteus, es una enterobacteria, sí, no es AMC, porque el piptazo está sensible, los inhibidores están sensibles, y tengo resistencia a imipenem. Entonces, un Proteus resistente a imipenem solito, o sea, los carbapenémicos no toman el ertapenem ni el mero, y está el imipenem solito resistente, pese a que los inhibidores están sensibles, esto es un mecanismo no enzimático. Porque de ser enzimático, tendría que ser una carbapenemasa. Y las carbapenemasas, por definición, degradan también los inhibidores de beta-lactámicos. Los inhibidores de beta-lactamasa, perdón. Excepto el avibactam. Entonces, esto es un cierre de porinas de Proteus mirabilis. Y en gran positivo son muchos menos mecanismos de importancia clínica. Tenemos la expresión del gen MECA, que son los famosos Staphylococcus aureus meticilinos resistentes, que ustedes en el antibiograma no les van a informar la meticilina, les van a informar la oxacilina o la cloxacilina. Si la oxacilina o cloxacilina está resistente, ese estáfilo se clasifica como meticilino resistente. La expresión de los genes VAN por parte del enterococo, que da resistencia a vancomicina, las mutaciones de las PBP que les dije que le dan resistencia a la ceftarolina, y la expresión del gen CFR para el lineazolid. El gen MECA, ¿cómo es que se activa? Es lo mismo. Las bacterias, cuando uno las ataca con antibióticos, se asustan y responden. Al igual que cualquier ser vivo que responde ante un estímulo. Cuando empieza a haber degradación, ¿cierto?, de la pared celular, y además el beta-lactámico puede activar directamente estos canales, estos sensores que están dentro del espacio periplásmico, activa la transducción de señal, activando actúa como factor de transcripción, perdón, para la activación del gen MECA. ¿Y qué hace el gen MECA? Como todo gen, codifica para una proteína. ¿Qué proteína codifica el gen MECA? Normalmente, Staphylococcus aureus tiene este tipo de PBP. Esta PBP es la que le permite al estáfilo, ¿cierto?, unir su peptidoglicán y sintetizar su pared celular. Es la PBP2.
Pero cuando expresa el gen MECA, cambia su PVP y expresa una PVP2A. Entonces, el antibiótico que antes entraba perfecto, ahora ya no va a poder entrar. Eso es lo que hace el gen MECA. En cuanto a la resistencia a banco por los enterococos, son mediadas por estos genes, los genes VAN, que existen muchísimos. Pero los más comunes son el VAN-A y el VAN-B, que su diferencia principal está en si son o no resistentes a teicoplanina, que es otro glucopéptido. La teicoplanina no está disponible para usarla en Chile, pero sí se puede informar en los antibiogramas. Eso nos da una utilidad más que nada epidemiológica, porque si llegan a detectar un enterococo vancomicino resistente, hay que informarlo al ISP. Entonces, la diferencia es que el A es resistente a todo y el B solo a banco. La teico no la toma. Y una característica importante, existe un enterococo, que es el Enterococcus gallinarum, que siempre es resistente a vancomicina porque produce siempre VAN-C, ese tipo de enzima. Entonces, si ven un Enterococcus gallinarum, sí o sí resistente a vancomicina. Y la resistencia a vancomicina se presenta principalmente en Enterococcus faecium, más que en Enterococcus fecalis. La resistencia al linezolid, poco frecuente, afortunadamente, pero muy grave, porque puede ser transmitida por tramposones o por plásmido. Y si yo no aíslo bien a ese paciente, puedo provocar un brote y una emergencia sanitaria, yo creo que igual o peor que la que estamos viviendo ahora. Ahora vamos a pensar. Vamos a analizar, ya sabemos cuáles son los mecanismos de resistencia, cómo las bacterias se defienden, y vamos a ver cómo las podemos atacar. Primero, tener claro conceptos farmacocinéticos. Como todo fármaco, los antibióticos tienen acción en distintos componentes del organismo, además de la bacteria, y se rigen por principios farmacocinéticos en cuanto a su concentración plasmática, a qué cantidad se absorbe en el tracto gastrointestinal, etc. Estos son los principales parámetros farmacocinéticos. La biodisponibilidad, que tiene que ver más que nada con la administración no parenteral, qué cantidad se absorbe, la concentración máxima, que es la concentración máxima que alcanza el antibiótico, vamos a hablar de antibiótico en este caso, en un líquido tejido cuando se miden las concentraciones. ¿Cuánto se demora o cuál es la concentración máxima que alcanza? El tiempo máximo es cuánto se demora en alcanzar dicha concentración máxima. El área bajo la curva es, vamos a ver que cuando uno administra un fármaco se forma como una curva, está en la diapositiva siguiente, es el área que está debajo, la vía media, lo que se demora en eliminar un 50%, y la SIM, como dijimos, la concentración mínima para inhibir el crecimiento bacteriano. Y esto se los explico para hablar de algo importantísimo. O sea, si hay algo que de este webinar quiero que se lleven es los modelos PKPD, porque es bastante desconocido, pero es la piedra angular para poder dejar antibióticos. Porque si yo no, al momento de dejar un antibiótico, no lo pienso desde el punto de vista de los modelos PKPD, estoy dejando un antibiótico como una receta de cocina, o sea, porque así me lo enseñaron, esta es la dosis, pero no sé por qué lo estoy dejando. Los modelos PKPD integran la farmacocinética, es decir, lo que el cuerpo le hace al medicamento, y la farmacodinámica, que es lo que el medicamento le hace al cuerpo, y estudian su relación. Este gráfico muestra qué es lo que pasa cuando administramos un medicamento, por ejemplo, endovenoso. Supongamos que administramos amicacina intravenosa. La concentración plasmática de amicacina va a subir y después va a ir descendiendo, ¿cierto? Con una determinada constante de eliminación. Lo que está aquí, dentro de todo esto, se llama área bajo la curva. La concentración máxima está acá y la concentración mínima inhibitoria de la bacteria se va a encontrar en el punto que nos dio el antibiograma. De esto se desprenden tres modelos farmacocinéticos. ¿Y por qué son importantes? Porque según el modelo que tenga el antibiótico que voy a indicar, va a ser cómo lo voy a indicar, es decir, a qué dosis y en cuánto tiempo de infusión, que eso casi nunca lo ponen. Entender de los antibióticos que los podemos también clasificar en aquellos que son hidrofílicos, o sea, más afines por el agua, y aquellos que son lipofílicos. Los hidrofílicos tienden a quedarse en un compartimento central, ¿cierto?, en el intravascular, mientras que los lipofílicos tienden a tener mayor penetrancia en los tejidos. Por ejemplo, el cloranfenicol y la rifampicina llegan súper bien a hueso y se tienden a acumular en la grasa. Si lo vemos también desde este punto de vista, los hidrofílicos tienen un volumen de distribución pequeño, los lipofílicos un volumen más amplio. La difusión a través de membranas, obviamente los lipofílicos va a ser mayor.
Y también esto es importante, como atraviesan membranas fácilmente, pueden actuar contra microorganismos intracelulares. Y la eliminación de los hidrofílicos es renal, mientras que los lipofílicos es hepática. Y vamos a partir con el primer modelo farmacocinético, que es uno de los más comunes, que es el modelo fracción o porcentaje de tiempo por sobre la SIM, FT-SIM. ¿Qué significa esto? Corresponde al porcentaje del tiempo entre dos dosis durante el cual el antibiótico está por sobre la SIM. Por ejemplo, yo tengo una Escherichia coli que es sensible a piperacillina con tazobactam con una SIM de 8. ¿Se acuerdan que salían unos numeritos, cierto? En donde decía valor en el antibiograma. Entonces, esa SIM de 8 significa que la bacteria, su crecimiento in vitro, es inhibido con 8 microgramos por ml de piperacillina con tazobactam. Entonces, yo tengo que alcanzar mis concentraciones plasmáticas de piperacillina con tazobactam en la sangre, deben ser mayores a 8 microgramos por ml durante un porcentaje entre ambos intervalos de dosis mayor al 30 o 50% del tiempo. Por ejemplo, si yo las dosis de glutazo se dejan cada 6, en ese intervalo que pasa de 6 horas, tengo que estar sobre los 8 microgramos por ml al menos un 30 al 50% del tiempo que transcurrió. Esto es para todos los betalactámicos. Y acá está el fundamento de por qué los betalactámicos se dejan muchas veces al día. Por ejemplo, la cefotaxima es cada 8 horas, pudiendo incluso ser cada 6. La piperacillina con tazobactam se deja cada 6 horas y dosis grandes, estamos hablando de 4,5 gramos, que es harto. A diferencia, por ejemplo, de la amicacina, que tiene otro modelo, que es el que vamos a ver ahora, que se deja una sola vez al día. Y esto es porque si yo los betalactámicos los dejo varias veces al día, más seguro, como esto va a ir descendiendo, de dar dosis que me mantengan por sobre la SIM la mayor parte del tiempo, para yo lograr mi efecto y no tener resistencia. Entonces, betalactámicos, todos los antibióticos que casi se usan, los más comunes, se rigen por este modelo. ¿Y cómo yo voy a saber cuánto del porcentaje del tiempo o cuál es mi modelo PKPD? Esto está descrito, por si acaso, para cada antibiótico y para cada bacteria. Por ejemplo, para la ceftriaxona, que es súper usado, es el mismo también, un 30 hasta un 60% sobre el tiempo. Todos estos datos están descritos, pero lo importante es que entiendan el funcionamiento del modelo. Este otro modelo es el modelo concentración máxima sobre la SIM. ¿Qué nos quiere decir? Es la relación que hay entre la concentración máxima alcanzada del antibiótico posterior a su administración parenteral y la concentración mínima inhibitoria. Y acá, ejemplo clásico y muy utilizado es la amicacina. La amicacina dijimos que era un fármaco hidrofílico, tendría que darse en el intravascular, y los modelos PKPD que son Cmax sobre SIM nos piden, ¿cierto?, un número de veces que debemos estar por sobre la SIM para conseguir el efecto. Por ejemplo, la amicacina nos dice que la concentración máxima que yo debo alcanzar en sangre tiene que ser al menos 10 a 12 veces mayor que la SIM. ¿Y por qué esto es súper importante? La amicacina puede ser sensible en el antibiograma con un rango de, por ejemplo, 2 microgramos por ml, 4, 8 o 16. Entonces, si yo digo, bueno, tiene que ser al menos 10, con una SIM de 2, vamos a ver que alcanzo concentraciones plasmáticas súper fácil con dosis bajas de amica. Pero si me dice que la SIM es de 16, yo voy a ver, está sensible, bueno, le dejo amica. Pero, ¿cuánto vas a tener que dejarle si tú quieres realmente que sea efectivo? Dosis supraterapéuticas, incluso tóxicas. Vas a tener que quedar sordo y sin riñón. Entonces, no. Por eso esto nos va a decir si la amicacina hay que utilizarla sola o bien va a tener que ser como coayudante solamente. Entonces, modelo Cmax sobre SIM me indica la cantidad de veces que la concentración plasmática del antibiótico debe estar por sobre la SIM de la bacteria que se testeó. Es para los aminoglicósidos en general. Y acá un ejemplo. Tenemos un paciente, ¿cierto?, de 28 años que mide 1,76, pesa 75 kilos, de sexo masculino y tiene una función renal conservada con una creatinina de 0,8. Yo quiero calcular la dosis de amicacina para que sea efectiva.
Vamos a suponer que nos llegó un antibiograma de una Escherichia coli en orina que tiene una SIM de 2, ¿ya? Por lo tanto, ya sabemos entonces que 10 veces sobre la SIM debo alcanzar 20, al menos 20 microgramos por ml en sangre. Vamos a fijamos acá un pic, nuestra meta es 40 microgramos por ml, y el valle va a ser de 5, que esto nos permite no estar en niveles tóxicos, porque recordemos que la amicacina es súper nefrotóxica. Esto es un software, después tengo un correo donde me pueden escribir, les puedo mandar todos estos programas, software, para que los puedan usar. También hay aplicaciones móviles con las que uno puede calcular esto súper fácil. Y en verdad parece difícil, como que muchos números, es que me voy a confundir, pero una vez uno lo entiende y lo empiezan a aplicar todos los días, de verdad que cambia mucho el pronóstico y se nota la diferencia entre un paciente que está siendo llevada su terapia antimicrobiana bien a uno que se le indicó antibiótico de manera estandarizada. Entonces, esto nos dio que, primero decir, la dosis de amicacina es de entre 15 a 20 miligramos kilo. Por lo tanto, para este paciente, una dosis adecuada es una dosis de, por ejemplo, 17,5 miligramos kilo, que son 1250 miligramos de amicacina, que representan 2,5 ampollas, porque la ampolla viene de 500. Y se administra cada 24 horas, porque a mí lo que me interesa es alcanzar una concentración muy alta sobre la SIM. No me interesa que ésta se mantenga en el tiempo. ¿Y por qué lo doy una vez al día? Porque es súper nefrotóxica. Entonces basta con que, y además la amicacina tiene un efecto post-antibiótico muy importante. Por lo tanto, basta con que yo dé un pulso alto de amicacina que cumpla con mis criterios farmacocinéticos y estoy haciendo bien el trabajo. Es deleterio, por no decir iatrogénico, dejar amicacina a dosis, no sé, normales, 750, 500, cada 6 horas o cada 8 horas. Eso no se hace. Hay excepciones contadas con los dedos en las cuales se puede hacer eso. Con la gentamicina se puede un poco más en las endocarditis. Y lo otro súper importante en la amicacina es el tiempo de infusión. Les hablo de amicacina porque de verdad es un antibiótico súper utilizado. Después en la práctica se dan cuenta que son casi los mismos antibióticos los que se usan en todos los pacientes. Y la amica es uno de ellos. Si mi dosis es mayor a 1 gramo, debo pasar la amicacina en 1 hora. Si mi dosis es menor a 1 gramo, la amicacina debe ser administrada en 30 minutos. Y eso tiene que quedar registrado en la indicación. Porque si no, la pasan en más tiempo y no logro el pic que yo calculé. Entonces, con esta dosis, mi paciente va a lograr, o estimo que va a lograr un pic de 49. Dijimos que nuestra bacteria tenía una SIM de 2 por 10, 20, estamos bien. Estamos cubriendo súper bien la Escherichia coli. Y que vamos a tener niveles bajo toxicidad, que son bajos los 8 microgramos por ml, a las 18,6 horas. Por lo tanto, ya a las 24 horas puedo administrar de manera segura un nuevo, como entre comillas, pulso de amicacina. De este modo se calcula la dosis de amicacina y esto nos queda con este lindo gráfico que nos representa, ¿cierto? La hora cero, la administré la amicacina, por ejemplo, en 30 minutos, la concentración plasmática sube rápidamente, alcanzo concentraciones cercanas a 50 y esta empieza a descender paulatinamente, ¿cierto? Hasta la siguiente dosis, que es al día siguiente. Pero estoy cumpliendo con mi criterio, que me dice que debo alcanzar concentraciones al menos una vez al día, que sean 10 a 12 veces sobre la cima. Aquellos antibióticos que se rigen por este modelo están estandarizados en tablas. ¿Cuánto es lo que tengo que lograr? Puede ser más de 20, de 5 a 10, eso varía del antibiótico. Y este modelo es el último, es también uno muy usado, que es el modelo AUC, área bajo la curva, partido en sí. Este es un poquito más difícil de entender, pero desde el punto de vista matemático es el resultado de dividir el área bajo la curva, ¿cierto? Que yo para calcular el área bajo la curva de, por ejemplo, este gráfico, debo sacar la integral. No se preocupen porque los software hoy día lo hacen todo. Y mejor ejemplo, y el clásico, es la vancomicina, muy utilizada. Entonces, ¿qué me dice este modelo para la vancomicina? Me dice, bueno, tu área bajo la curva, es decir, en 24 horas, lo que tú obtengas acá, yo administro vancomicina
y va a generar este gráfico, voy a tener el área bajo la curva. Si yo lo divido por la SIM de la bacteria, tiene que ser mayor a 400. Lo vamos a ver con un ejemplo y va a quedar súper claro. Entonces, para que mi terapia sea efectiva y evitar resistencias, esta relación debe ser mayor a 400. Eso me dice para la vancomicina. Importante decir que la fracción libre de fármaco, ¿cierto? FT partido en SIM y AUC partido en SIM son modelos tiempo dependientes, mientras que el modelo Cmax partido en SIM, que es el de la nicacina o los aminoglicosidos, es concentración dependiente. Eso es súper importante porque ahí definimos si los vamos a dar varias veces al día o solamente una vez al día. Lo mismo, la dosis de banco se calcula y se monitoriza. Los aminoglicósidos igual se pueden monitorizar, pero al menos en nuestro hospital, y hasta lo que yo tengo entendido, solo están monitorizando vancomicina. La dosis de vancomicina sabemos que es de 15 a 20 microgramos, o sea, perdón, 15 a 20 miligramos kilo cada 8 a 12 horas, eso es como lo estandarizado, y que los niveles plasmáticos, para que mi terapia sea efectiva, tienen que ser entre 15 a 20 microgramos por ml. Eso es lo que sabemos. Si bien nos podemos guiar por los niveles plasmáticos para decir que estamos bien, yo solo voy a saber si mi terapia es efectiva calculando el área bajo la curva partido en sí. Y tenemos el mismo paciente, ¿cierto? 28 años, mide 1,76, pesa 75 kilos y tiene una creada de 0,88. Y el volumen de distribución del fármaco, esto ya viene como por default, porque está escrito en todos lados. Este es el volumen de distribución del Lavanco, si se dan cuenta es un fármaco bien hidrofílico, tiene un volumen de distribución bajo. Una vez metemos los datos, ¿cierto?, a nuestro software, nos da esto, nos dice, ok, tienes que usar una dosis de carga, que es lo que se suele usar, ¿cierto?, 2 gramos de carga, y luego darle 1750 miligramos cada 12 horas y pasarlo en 2 horas. Y ustedes van a decir, pero oye, es mayor a 20 miligramos kilo, estás en dosis supraterapéuticas. Pero acá viene un detalle con la vancomicina. La vanco es muy dependiente de la función renal y de la edad. A medida uno aumenta de edad, se va poniendo más viejo, la función renal va cayendo, la velocidad de filtración glomerular de manera fisiológica. Pero en pacientes jóvenes, sobre todo en los niños y en los adolescentes, excretan de una manera increíble la banco que se llegan a necesitar dosis súper altas. Y uno se puede asustar y decir, le estoy dejando demasiada vancomicina. ¿No será tóxico? Y no, no es tóxico. Si está bien calculado, no lo es. Entonces mi modelo me está prediciendo que si yo sigo estas indicaciones, voy a obtener, acá ven, una AUC partido en MIC de 693 miligramos hora por ml. ¿Qué significa esto? Que estoy sobre 400. Por lo tanto, mi terapia está siendo efectiva. Y esto lo puedo hacer, por ejemplo, cualquiera que esté en turno ahora en el hospital y va a dejar banco, mete los datos, calcula, ve cuánto le va a dar según la SIM, para esto hay que tener el antibiograma, y ve si es efectivo o no. Y nos da esta hermosa curva, ¿cierto? Que son las dosis de banco y cómo logramos la meta. Y aquí viene la importancia de la SIM y el modelo PKPD. La vancomicina, ¿cierto? En el antibiograma se informa su susceptibilidad principalmente para Staphylococcus, tanto aureus como coagulasa negativo, y para los enterococos. Entonces, tengo acá, por ejemplo, supongamos que esta cepa es un enterococo, o un estafilococo mejor. La banco, el informe de laboratorio me va a decir que es sensible con SIM de 0,5, con SIM de 1 microgramo por ml o con de 1,5. Todas estas, desde el punto de vista del laboratorio, son sensibles. Pero yo sé, porque esto lo puedo calcular, y esto está calculado, así que no se preocupen por cómo obtener los valores, porque de verdad hay aplicaciones para esto. Si yo dejo 1 gramo cada 12 horas, que es como algo habitual con vancomicina, voy a obtener un área bajo la curva de 480 miligramos por hora litro. Yo digo ya, estoy dejándole 1 gramo cada 12. Me llegó un estáfilo que se ve bien sensible, con una SIM de 0,5. Divido 480 en 0,5, es multiplicarlo por 2, 960. Bien, ¿estoy cumpliendo el objetivo que es que mi AUC partido en SIM sea mayor a 400? Sí. Entonces estamos súper bien con la terapia. Ahora la SIM subió, está en 1. Sensible, uy, estoy justo. ¿Cumplo mayor a 400? Sí.
Y este es el fundamento de por qué cuando decimos los estáfilos, los enterococos con SIN de 1,5, aunque sean sensibles, no son sensibles en la práctica y que nadie nos cree, es por esto. Porque si dividimos 480 en 1,5, ¿cierto? Así de simple. AUC partido en SIN nos da 320 y no cumple el objetivo del modelo. Por lo tanto, no está siendo efectiva la terapia. Y estamos subtratando un estáfilo o un enterococo y lo vamos a hacer mega resistente, o en verdad la terapia no hace nada. Y ya con dosis resistente que se condice con una AUC partido en SIN de 240, súper baja. Por lo tanto, de este modelo, que es el modelo AUC partido en SIN, concluimos que una misma dosis de antibiótico puede no ser efectiva si la SIN es más elevada, pese a ser el microorganismo informado como sensible. Esto se da principalmente con la vancomicina o con cualquier antibiótico que siga este modelo. Y como si queremos resumir los modelos, tomarle una foto a esto, pero va a quedar, está grabada la presentación en todo caso. Los que son tiempo sobre SIM, es decir, yo tengo que estar un determinado porcentaje de tiempo, la concentración plasmática del antibiótico debe estar por sobre la concentración mínima inhibitoria, lo siguen todos los beta-lactámicos, las penicilinas, cefalosporinas, carbapenémico y monobactámico. Y eso es el fundamento de por qué yo doy más veces al día los beta-lactámicos. Y es también porque a mí personalmente me gusta usar más cefotaxima que ceftriaxona, que se usa una vez al día. Porque la cefotaxima se usa 3 veces al día, la ceftriaxona una sola vez o 2 veces, y ahí no siempre cumple con el modelo. Los que son dependientes de la concentración máxima son los aminoglicósidos, las fluoroquinolonas, el metro y la aptomicina. Las fluoroquinolonas, la verdad es que no son tan nefrotóxicas afortunadamente, pero no se dan más allá de 12 horas, de cada 12 horas. Lo máximo que uno puede dar, por ejemplo, de ciprofloxacino, si es oral, son 750 miligramos cada 12, y si es endovenoso, 400 cada 12. Podría darse 400 cada 8 solamente en casos muy justificados. El metronidazol también depende de la concentración, tiene que pasarse en un tiempo adecuado. Como dato, el metronidazol no requiere ajuste por función renal, así que no se preocupen por eso. Y los que son un poquito más complejos, que me piden área bajo la curva partido en SIM, son la vanco, la clinda, los macrólidos y las terciclinas. Así que si tenemos que destacar un antibiótico de cada grupo, la cefalosporina en los tiempos de partido en SIM, los aminoglicosios en los CMAX partido en SIM y la vancomicina en los AUC partido en SIM. Con que se sepan esos 3 antibióticos con esos 3 modelos, están al otro lado. Y ahora viene la parte más entretenida y es prescribir. Al momento de hacer una receta, sea digital o a mano, tanto en hospital como ambulatorio, hay que ser súper claros, al igual que cuando se prescribe una benzodiazepina, que se deja así hasta el número de comprimidos y el número de cajas que se le va a dispensar al paciente, lo mismo hay que hacer con los antibióticos. Porque yo siempre digo, dejar un antibiótico no es como dejar un antihipertensivo, por ejemplo. No mirando menos el hecho de dejar un antihipertensivo, que igual es una decisión compleja que requiere harto análisis. Sino a lo que voy es que yo no me puedo equivocar, o tengo un muy pequeño margen de error. Porque si yo le dejo mal ese antibiótico inicialmente, voy a comprometer a esa bacteria, a hacerla resistente, y después ya no voy a tener que darle. Y solamente por haber prescrito mal un antibiótico. En cambio, no sé, si el paciente hace una urticaria por IECA, le cambio, o tos por IECA, le cambio a losartán. Entonces, hay que ser súper cuidadoso con los antibióticos al momento de prescribir. Y para eso, en el caso de los pacientes hospitalizados, o en los hospitales de baja complejidad, donde tenga para poder hospitalizar, debo siempre tener al menos estos 5 ítems. El nombre del antimicrobiano. No poner, por ejemplo, Tazonam, que todos sabemos que es piptazo, pero piperacilina con tazobactam. La dosis, cuánto, el volumen de dilución, porque si bien está estandarizado, hay ciertas restricciones en cuanto a los volúmenes para que la concentración plasmática que nosotros queremos alcanzar sea la efectiva. El tiempo de infusión. Si bien esto lo ve más el profesional de enfermería, de cómo pasar los medicamentos, en los antibióticos la verdad es mejor que esto tenga el control del médico y que se indique explícitamente en cuánto tiempo hay que pasarlo. Como por ejemplo con la amicacina, que dijimos que si la dosis es menor a 1 gramo, tengo que pasarla en 30 minutos, y si es mayor a 1 gramo, en 1 hora. Y el intervalo de administración. Por ejemplo, un ejemplo de prescripción sería amicacina,
750 miligramos en 100 ml, suero fisiológico, intravenoso, a pasar en 30 minutos cada 24 horas. Y ahí nos queda completito, ¿cierto? Y sin errores. Lo otro importante es que cuando evolucionen a sus pacientes, pongan antes, cuando la ficha de manual se ponía un triangulito y el número de días que lleva con antibiótico. Pero es importante saber cuántos días van para no perderle el rastro a esa terapia. Otros ejemplos de indicación son, por ejemplo, con la piperacilina contra Sulfactam. Se me perdió el mouse. Acá está. El piptazo, la verdad es que hay dos formas de dejarlo. Una forma es con una dosis de carga. Si se dan cuenta, acá las dosis son más grandes, porque esto suele pasar en los beta-lactámicos. Y luego dejarlo cada 8 horas y pasar en 4 horas. Esto es súper importante. Con la piperacilina contra Sulfactam hay que pasarla en 4 horas en bomba de infusión continua, no menos. A veces la pasan en 3 horas. No, en 4 tiene que ser. Es la única forma de que yo cumpla el modelo farmacocinético farmacodinámico. Lo mismo, por ejemplo, con el imipenem, que son 500 cada 6, no 1 gramo cada 8. Puede ser 1 gramo cada 6 en casos extremadamente seleccionados. Y también se pasa en 3 horas por dos motivos. Uno, por su farmacocinética, y dos, porque si yo los paso rápido, el paciente va a convulsionar. Y esto es una situación bastante frecuente. Tenemos, digamos, un cirujano y dice, pucha, se ve más o menos normal la paciente, y se extracciona nomás y chao. Total, es una piel. Y no todas las pieles son tan buenas como parecen. Entonces, ¿qué aspectos yo debo considerar al momento de dejar un antibiótico? Me llega un paciente que tiene una infección bacteriana y yo le voy a dejar un antibiótico. ¿Qué preguntas me tengo que hacer? Primero, ¿en qué contexto estamos? Si lo voy a hospitalizar, si va a ser ambulatorio, y de ser ambulatorio, ¿se lo va a tomar? O sea, ¿va a ser adherente al tratamiento? También la severidad de la infección, porque, y esto pasa especialmente en el shock séptico, se produce una vasodilatación bien grande, que eso aumenta el volumen de distribución y me podría afectar, por ejemplo, la farmacocinética de la vancomicina y de la amicacina, que son más liposolubles, o sea, más hidrosolubles. Considerar eso, también los pacientes edematosos, pacientes con síndrome nefrótico, pacientes con daño hepático crónico, que tienen mayor, un BEC aumentado, puede variar la farmacocinética del medicamento. El peso, la talla también, porque muchas de las dosis se calculan en base a esto. La función renal importantísima, porque la mayoría de los antibióticos requieren ajuste por función renal, cuando obviamente hay deterioro. El perfil PKPD, que yo le dije, es lo más importante, que por favor se recuerden de acá para toda la vida. Y esto también es súper importante porque no se hace mucho, pero debería hacerse, que es conocer la microbiología local. No es lo mismo saber la microbiología que yo tengo en el Hospital Regional de Antofagasta que la que tengo en el Lucio Córdoba en Santiago. Probablemente tenemos microorganismos distintos, más frecuentes, con tasas de resistencia distintas. Acá, por ejemplo, vemos mucho Klebsiella, Proteus y mucha Ble. Entonces, tanto la tasa de resistencia como el perfil microbiológico, es decir, qué microorganismos suelen salir y a qué son resistentes. Y esto son las 5D en el uso de antimicrobianos. ¿Qué son? Diagnóstico adecuado. Yo no puedo dejar un antibiótico si no sé por qué lo estoy dejando. Droga adecuada. Tengo que dejar el antibiótico correcto para la enfermedad correcta. O sea, tiene que justificarse y estar bien indicado. La dosis y la vía apropiada. Las dosis también no pueden ser subterapéuticas ni supraterapéuticas. Eso lo vemos con los modelos farmacocinéticos. La duración también. El concepto de antimicrobial stewardship o uso racional o optimización de antimicrobianos. No dejar los pacientes eternamente con antibióticos, ni tampoco hacer cursos muy cortos de antibióticos. Y este último punto, que es lejos lo más importante, desescalar. ¿Y qué es desescalar? Acá hay un estudio que fue una revisión sistemática y un metaanálisis que se hizo sobre si descalar es efectivo o no. Descalar es lo siguiente, se los voy a explicar con un ejemplo. Tengo un paciente que ingresa por una sepsis de foco respiratorio. Probablemente sea una neumonía adquirida en la comunidad, ATS3, 4, más o menos, y hay que dejarle antibióticos, obviamente. Entonces, lo más probable es que le dejen ceftriaxona. Pero el concepto de escalar nos dice no. Déjale antibióticos de amplio espectro primero para tratar
el cuadro grave, es decir, no sé, por ejemplo, déjale piperacilina con tazobactam más vancomicina, pensando en enterobacterias, anaerobios y estafilos resistentes y los estreptococos. Pero tienes máximo 3 días para obtener el cultivo y ajustar la terapia. Entonces, descalar significa empezar fuerte, empezar con un antibiótico de amplio espectro, potente, ya sea solo o en combinación, y a las 72 horas tener el cultivo y ajustarlo, porque me puedo encontrar con muchas situaciones, con que efectivamente era resistente y menos mal que le dejé esa terapia, o que era sensible y puedo descalar a un antibiótico de menos espectro, como no sé, cefotaxima en el caso de las neumonías. Lo que vio este artículo fue que descalar versus mantener un esquema no fue inferior a no hacerlo, y además presenta un buen perfil de seguridad, por lo tanto se justifica su empleo, disminuye las tasas de resistencia. Y la última parte, la más entretenida, los casos clínicos. Bueno, así estamos trabajando hoy en día, modo COVID, totalmente con EPP, pero es la única forma de salir adelante. El primer caso. Tenemos una paciente de sexo femenino, 67 años de edad, diabética hipertensa, está en buen control metabólico. Consulta por un cuadro de 3 días de evolución caracterizado por dolor en fosa lumbar izquierda, dolor en hemiabdomen izquierdo, asociado a náuseas, vómitos, fiebre cuantificada en 38,2. Y la paciente consultó en un SAPU hace una semana por una cistitis que le indicaron cefadroxilo, pero no hubo mejoría. Entonces ingresa en esas condiciones, está en buen estado general, ligeramente deshidratada, está bien perfundida, tiene un lleno capilar conservado, taquicárdica, normotensa, saturando bien ácido 2 ambiental y un poco febril, con 37,8. El resto del examen normal, excepto el abdomen, donde se palpa dolorosa la palpación renal izquierda y un puño de percusión positivo. Acá está el libro, ¿cierto? Lo que es. Lo vamos a ver en lo siguiente. Estos son los exámenes al ingreso en la urgencia. Vemos leucocitos en 17.930, tiene una leucocitosis con desviación izquierda. Recordar que la desviación izquierda no es que aumenten o sea, sí aumentan los neutrófilos, pero es un aumento de los baciliformes, de esta forma que es más inmadura del segmentado, mayor al 4%. Por lo tanto, tiene desviación izquierda. La CREA está un poquito elevada, pero esto probablemente es por la deshidratación, un buen nitrógeno, la PCR elevada, su diabetes, bueno, probablemente la misma infección la tiene así, y se le tomó un sedimento urinario que tiene abundante cantidad de bacterias, piocitos incontables, o sea, son muchísimos, y una hematuria microscópica. Entonces, ¿qué nos planteamos con esta paciente? Tiene una pielonefritis aguda, estamos claros, por la clínica, complicada porque tiene comorbilidades, ¿cierto? Es diabética, hipertensa y además tuvo una cistitis hace una semana. Tenemos por clínica un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, por lo que podríamos también decir que tiene una sepsis de foco urinario. También es diabética tipo 2 no insulino requiriente e hipertensa. Ahora, ¿qué antibiótico voy a utilizar? Tengo los siguientes elementos de la historia clínica que me ayudan a decidirlo. Primero, ¿se acuerdan de la 5D? Entonces, diagnóstico correcto. Tenemos una pielonefritis aguda complicada. Es una infección de severidad moderada. Entre paréntesis, en esta paciente se descartó el absceso renal. Por lo tanto, el manejo va a ser como una pielo complicada. Existe un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, lo que genera un ligero aumento del volumen extracelular. Esto me dice, los fármacos hidrofílicos van a poder verse afectados. No hay evidencia de daño renal significativo porque probablemente responda bien a la hidratación. Tuvo uso previo de antibióticos y ha asistido a centros de salud previamente. La paciente es una paciente que pudiese tener microorganismos que frecuentemente no están en la comunidad, sino más en el hospital. Y antes que hacer cualquier cosa, tomar el cultivo. Antes de iniciar el antibiótico, siempre tomar cultivo. Porque después, si yo no tomo el cultivo, no voy a poder ajustar. Y si lo tomo ya con antibiótico, no nos va a servir de mucho. Entonces, antes de cualquier cosa, le tomé la orina, el sedimento urinario y además un urocultivo, por cateterismo. ¿Qué opciones tenemos o qué nos podemos esperar de nuestro urocultivo? Puede ser una cepa salvaje de una Escherichia coli, que es la más frecuente en infección urinaria, y ser sensible a todo. Puede ser una BLE, que es lo más frecuente en pacientes que han estado en contacto con establecimientos de salud y tienen uso previo de antibióticos. Puede ser una beta-lactamasa del tipo AMC, que es menos frecuente, y mucho menos frecuente una carbapenemasa.
Entonces, ¿qué voy a hacer? Mi esquema inicial va a ser este. Piperacilina, tazobactam, ¿cierto? En esas dosis más amicacina. Alguien lo podría encontrar un poco agresivo, decir, pero se le puede dejar ceftriaxona y cubre igual. Pero acá viene el concepto de descalar. Además que la paciente está séptica o está cursando ya hacia una sepsis. Entonces, considerar que la mica se va a ver afectada también por un aumento del volumen de distribución, podrían disminuir sus concentraciones plasmáticas. ¿Y por qué el piptazo lo asocio a mica? Porque la mica rara vez es resistente en las enterobacterias y en los gram negativos. ¿Sí? Esto se llama terapia disociada. Y nos llegó el antibiograma. Era una coli. Era de esperanza. Acá tenemos la micacina con una SIM, si se fijan, de 4. Está un poquito más elevada que el ejemplo anterior, porque antes era 2 microgramos por ml, ahora está en 4. La genta, bien. Tenemos que es ampicilina resistente, cefalotina resistente, pero no toca a las cefalosporinas de segunda ni la de tercera, cefotaxima sensible. Esto es una cepa salvaje. Y esta resistencia generalmente son por beta-lactamasas sencillas o simples del tipo TEM, que solo utilizan hasta acá. Y el cipro resistente, como era de esperarse en este país, en esta región. Por lo tanto, la paciente la teníamos con piptazo y amica. Ya, sabemos que no es BLE, por lo tanto, de manera razonable podemos decir que podemos desescalar, podemos bajarnos de este esquema. En las pielonefritis en particular, la amicacina se suele usar como coayudante del beta-lactámico por un periodo de 3 días. Por lo tanto, el esquema nos queda así. La paciente ingresa a la unidad de emergencia, le indico piptazo con amica, y al tercer día llega el antibiograma. Llegó el antibiograma, me dice que es una coli salvaje, no era una blea. Entonces, suspendo la amicacina, porque dije que le iba a dejar como 3 días de inducción, y el piptazo lo voy a cambiar por cefotaxima, una cefalosporina tercera, 2 gramos cada 8, porque me aseguro, ¿cierto?, que al dar dosis repetidas voy a obtener fármaco a una concentración plasmática sobre el acil harto tiempo. La paciente mejora y la doy de alta con antibióticos orales, con, en este caso, amoxiclavulánico. La amoxiclavulánico está un poco subestimada, porque se podría pensar que es no equivalente, pero similar en su acción, como en la piperacilina con tazobactam, que es un antibiótico de uso hospitalario, de amplio espectro. La amoxiclavulánico, no por ser oral, es menos buena, porque también cubre BLE, en menor medida, pero lo cubre. Entonces ya traté la piel grave, y para evitar recurrencias, dejo solo amoxiclavulánico 7 días. Otro escenario es el siguiente. Llegó este antibiograma. Tenemos entonces la mica, la genta igual, pero ahora tengo la cefotaxima resistente. Y como habíamos dicho, esto es sospecha de BLE. Hay que confirmarlo, pero es BLE hasta que se demuestre lo contrario. ¿Cómo está el piptazo? Es la siguiente pregunta que nos hacemos. ¿Está sensible? Bien, no es una AMC, por lo tanto es una BLE, o es muy probablemente es una BLE, y la vamos a tratar como tal. Nuestro esquema inicial, ¿cierto? Había sido piptazo con amica, y acá, como es una BLE, vamos a suspender la amicacina, pero mantener el piptazo. Porque sabemos que las BLE confieren resistencia a todas las cefalosporinas, Y luego la paciente, una vez hay mejoría, la puedo dar de alta con amoxiclavulánico, que vendría cumpliendo la misma función que el piptazo, pero ya está en mejores condiciones y no se justifica tenerla más días hospitalizada. Y este otro escenario, que también puede pasar, si la paciente consulta frecuentemente en establecimientos de salud, especialmente hospitales, es que ya cefotaxima resistente, otras cefalosporinas resistentes, pero piptazo resistente. Esto ya no es una BLE, es un AMC. Y las AMC son, como les dije, resistentes a inhibidores, por lo tanto, el paso es, acá ya yo no tengo que descalar, sino que tengo que escalar. ¿A qué? A algún carbapenémico. Entonces me queda así, piptazo amica, suspendo amica, y acá inicio el imipenem. Si se dan cuenta, gracias a que yo indiqué amica los primeros 3 días, le otorgué algo de cobertura. Y ahora paso a imipenem, y luego la puedo dar de alta con cotrimoxazol, porque eso es lo otro.
Cuando vean un antibiograma que se ve feo, así como súper resistente a los betalactámicos, es a los betalactámicos. Eso no me limita de poder usar otras familias de antibióticos. El cotrimoxazol es una familia totalmente distinta, y pese a que sea una AMSEA o una carbapenemasa, si está sensible a cotrimoxazol, se le puede dejar cotrimoxazol, no de entrada, sino más bien cuando la paciente está saliendo del cuadro agudo. Y esto entonces para reflejar que el uso de esquemas empíricos iniciales debe ser siempre de amplio espectro, pero para ello un requisito esencial es que yo tome cultivo antes de indicar cualquier antibiótico en estos contextos, tomar cultivo, luego iniciar antibiótico, y tengo 72 horas, que es lo que está estudiado, para no provocar resistencia del microorganismo, suspender el antibiótico y ajustarlo. Tenemos ahora este caso, también bastante frecuente, paciente de sexo masculino, 71 años de edad, con antecedentes de enfermedad cerebrovascular secuelada, con un trastorno de la deglución, hemiparesia facio-brachiocrural izquierda, diabetes 2, insulino hiriente, hipertensión y dislipidemia. Lo traen sus familiares porque desde hace 3 días está con tos, con expectoración mucopurulenta, obnubilado y con taquipnea. Los familiares refieren que se encontraba en rehabilitación con fonoaudiólogo para recuperar la deglución. Estaba mejor, él era usuario de una gastrostomía, pero estaba ya recuperando la deglución. Estaba comenzando a tragar nuevamente. Y el examen físico está en regulares condiciones generales, vigila fásico, deshidratado, y tiene capilar ligeramente disminuido, taquicárdico, un poquito hipotenso, está saturando 92 a fiebre ambiental, está taquipnéico y febril. ¿Ya? Esto parece una sepsis. En cuanto al pulmonar que destaca, roncos difusos, crepitaciones bivasales intensas y las extremidades inferiores frías. El laboratorio, acá tenemos, si ven, una trombocitosis probablemente reactiva secundaria a una infección aguda, o también puede ser por hemoconcentración. Si el paciente está deshidratado, lo mismo acá con la hemoglobina, y los leucocitos francamente elevados. 22.000 leucocitos es mucho. Y nuevamente tenemos una desviación de la fórmula hacia la izquierda, infección bacteriana. La creatinina está elevada, acá puede ser tanto por la edad del paciente como por la deshidratación, pero tenemos un nitrógeno ureico elevado, puede que esté haciendo una falla renal aguda en el contexto de su sepsis. La PCR elevada, acá ojo, porque hay laboratorios, por ejemplo acá en Antofagasta el CON, o el COA, que se llama ahora, mide la PCR en miligramos litro, no decilitro. Entonces las unidades son mucho más grandes, no sé, 100, 150, y no es lo mismo, hay que ver bien la unidad. La glucosa reactiva secundaria a la infección, se le tomó un sedimento igual para descartar foco urinario y estaba normal. Entonces, ¿qué nos planteamos? Una sepsis grave de foco respiratorio, si lo vemos desde el punto de vista más sintomático a lo etiológico, que lo más probable es que sea por una neumonía aspirativa secundaria al trastorno de la dilución que el paciente tenía. Tiene una ASD isquémica secuelada, diabetes 2 e hipertensión arterial. Nuevamente, las preguntas básicas que tenemos que hacernos para saber qué antibiótico utilizar. ¿Cuál es la severidad de la infección? Es grave. ¿Hay compromiso sistémico? Sí, tengo un CIRS. Está deshidratado, por lo tanto, me disminuye el volumen de distribución. Tengo que acá tener cuidado si voy a dejar, por ejemplo, aminoglucósidos, porque me paso del margen terapéutico y termino de matar ese riñón. Ya tengo un deterioro de la función renal, está un poco hiperfundido, el IN capilar, recordemos, estaba ligeramente disminuido. Además tiene un trastorno de la deglución y presencia de varias comorbilidades. Tomamos el cultivo antes de iniciar cualquier antibiótico y las posibilidades son: es una neumonía por streptoneumonia, que es lo más común de las neumonías adquiridas en la comunidad; es un estáfilo, que es común en las neumonías aspirativas; es una enterobacteria; o una pseudomonas aeruginosa, que además se da en ambientes de humedad y en ambiente intrahospitalario. Tengo que tratar de cubrir todos estos agentes. Por lo tanto, dado la severidad del cuadro y las posibilidades diagnósticas en cuanto al cultivo, decido iniciar imipenem más vancomicina. Los pueden mirar un poco feo por indicar este esquema tan agresivo, pero recuerden el concepto de descalar, que ya está, existe evidencia de sobra para decir que es segura y que reduce las tasas de resistencia. Llegó el cultivo, era un Staphylococcus aureus, efectivamente, como una memoria aspirativa, bastante bueno, ¿cierto? Tenemos
resistencia solo a cipro y sensibilidad a oxacilina. Por lo tanto, es meticilino sensible. Acá el tratamiento yo lo llevaba con banco e imipenem, lo suspendo, obviamente no se justifica tenerlo, y indico cloxacilina. Cuando tengan Staphylococcus aureus meticilina sensible, siempre déjenle cloxa, flucloxa o alguna penicilina de estas resistentes a penicilinasas. No cefasolina, cefadroxilo, porque la cloxa es especialmente diseñada para el estafilococo. Sensible, obviamente. Y se le añade clindamicina como cobertura adicional para anaerobios principalmente, y microorganismos que no se cultivan y no se informan en el antibiograma. Y hay que también tenerlo en cuenta. Tenemos otra opción, que este es un antibiograma real. Sí, esto sí pasó. Llegó el cultivo, sale un Staphylococcus barneri. Pero, ¿qué es un Staphylococcus barneri? Los estáfilos los tenemos que dividir en dos. Aquellos que son aureus, ¿cierto? Que son coagulasa positivo, y los estafilocoagulasa negativo. Los coagulasa negativos tengo una lista enorme de especies. ¿Y qué caracteriza a los coagulasa negativos? Que aproximadamente el 80% son resistentes a oxacilina, es decir, son meticilinos resistentes. Por lo tanto, voy a requerir o vancomicina o alguna familia distinta de antibióticos. Y efectivamente salió resistente a oxa, por lo tanto es meticilina resistente. Yo a mi paciente lo tenía con imipenem y vancomicina. Entonces, ¿qué digo? Llega el antibiograma, mantengo la vancomicina, pero el imipenem ya no se justifica, no hay ninguna enterobacteria, no hay pseudomonas, pero sí tengo que darle cobertura antianaerobia, que el imipenem me otorgaba, pero ya si lo saco no, le agrego metronidazol y manejo mi neumonía aspirativa. Y si el paciente mejora, pudiese darse alta con cotrimoxazol, porque acá, si se dan cuenta, estaba sensible con una SIM bastante buena. Y este caso, bastante especial, pero quiero que leamos lo importante. Es un paciente de 76 años que se hospitalizó por un compromiso de conciencia de 4 días, ingresó con un Glasgow 13, disarte en mi paricia derecha, ¿cierto? Si calculamos la escala de Cincinnati, podríamos sospechar ACV. Se realizó un TAC que no mostró nada, no había ni isquemia ni hemorragia. Así que se dejó en observación y evolucionó tórpido a Glasgow 3, que es el mínimo, se intubó y se realizó un nuevo TAC, que ahora sí mostró una lesión hipodensa, que era concordante con un ACV isquémico en la región frontotemporal izquierda. Lo trasladaron a la UCI, lo ventilaron, evolucionó bien, pero dado el tiempo prolongado de intubación, se decidió hacer una traqueostomía y además una gastro porque quedó con un trastorno de deglución. Luego, el paciente estaba en mejores condiciones, pero hizo una hipernatremia y una falla renal que se empezó a resolver. Se decide trasladar a una sala de medicina, pero llega con una traqueobronquitis, así que le tomaron un cultivo. Y el cultivo salió un Staphylococcus aureus meticilina sensible. Y acá se hizo algo que no hay que hacer, que es dejarle cefalosporinas. No hay que dejarle cefasolina. Recuerden que el estáfilo, cuando es meticilina sensible, es la gran oportunidad de eliminarlo con fármacos especialmente diseñados para él, como la cloxa, la flucloxa. Cloxa endovenosa, la flucloxa que es oral se absorbe mejor. Claramente en este paciente no vamos a usar flucloxa, se usa cloxacilina. Pero en este caso le dejaron cefasolina, 1 gramo cada 8, y completó 20 días de tratamiento, pero persiste sintomático. Entonces se tomó un cultivo de nuevo, y apareció un estáfilo meticilino resistente, que era de esperarse, porque nosotros lo molestamos con una cefalosporina, él expresó el gen MECA, y ahora es meticilino resistente y nos quitó todas las opciones que tenía. Pero esto impresionó la neumonía aspirativa, así que iniciaron de todas formas ceftriaxona con clindamicina. La clinda sí puede cubrir estáfilo de buena manera. La ceftriaxona, la verdad es que es más para enterobacterias. Respondió bien al principio, pero seguía con parámetros inflamatorios elevados. De nuevo se solicitó un cultivo, funcionó renal bien, y dado el contexto en el que estamos, se le tomó una PCR para coronavirus, que afortunadamente estaba negativa. Y llegó el tercer cultivo, y salió una Pseudomonas fluorescens, que es parecida a la Pseudomonas aeruginosa, también un bacilo-gram negativo no fermentador. Y acá, ojo con el antibiograma. Las pseudomonas son distintas a las enterobacterias. Así que el tema de la cefotaxima resistente, sospecha de BLE, en pseudomonas no corre. Pero ¿qué tenemos? La micacina está sensible,
genial, pero con una SIM de 16. O sea, tienes que alcanzar 160 microgramos por ml en sangre. Eso es, no es posible con dosis terapéuticas. El piptazo afortunadamente está sensible, y los carbapenémicos también están sensibles, el imipenem y el meropenem. El ertapenem no se informa, porque la pseudomonas es intrínsecamente resistente al ertapenem. Y el COTRI está bastante elevado, acá puede haber algún mecanismo especial. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer con este paciente? Quiero que tengan bien el contexto de que es un paciente por una neumonía aspirativa secuelado ACV, al cual le cuesta expectorar las secreciones, que casi siempre requieren de quimio. Y viene este concepto que no es nuevo, pero que muchos desconocen, que es usar antibióticos inhalados, sobre todo cuando hay deterioro de la función renal. Entonces, ¿está sensible a piptazo? Se le puede dejar piptazo con amica intravenosa por 3 días, ¿cierto? Siempre de inducción, no de mantención. Y además le voy a agregar amicacina inhalada, nebulizada. Los antibióticos se pueden nebulizar, no todos, pero sí la mayoría. Las dosis están ya estandarizadas y también cómo prepararlos. De los más comunes que puedo nebulizar son la amicacina, que es súper útil cuando tengo neumonías intrahospitalarias por pseudomonas súper refractarias que no responden a nada, están en ventilación y siguen. Piense en usar otra vía más directa, porque la concentración que usted alcanza en ese pulmón es mucho mayor que la que alcanzaría si lo administra endovenoso. La gente igual se puede, la cefotaxima también, la cefta y la banco igual. Y no lo puse acá porque escapa un poco del manejo de los antibióticos en general, que es el colistin, también se puede nebulizar, pero se hace muy rara vez. Por lo tanto, acá en este paciente, como es probable que siga broncoaspirando un poco y tenemos que asegurarnos de eliminar bien esa neumonía, le dejamos este esquema con piperacilina, tazobactam y amicacina nebulizada. Esta es la forma de prepararla. 500 miligramos en 12 ml de agua bien destilada. Vienen 2 ml en la ampolla, así que en total son 4 ml y se nebuliza cada 8 o 12 horas. Y ya finalizando, tips para la práctica diaria. Cosas que hay que considerar que pasan comúnmente, pero que hay que tener en cuenta. Cuando se usa cloxacilina, la dosis son 12 gramos al día, una dosis que parece grande, pero así es. ¿Y por qué? Recordemos que la cloxacilina es un beta-lactámico, es una penicilina. Y las penicilinas tienen este modelo PKPD, que son concentración plasmática, ¿cierto? En el tiempo dependiente. Esto quiere decir que yo tengo que alcanzar una determinada concentración plasmática, mantenerla en el tiempo entre intervalos de dosis. Por eso se da varias veces al día. ¿Y cómo puedo dividir esto? De dos formas. O 3 gramos cada 6 o 2 gramos cada 4. La verdad es que nos van a mirar un poco feo si dejamos 2 gramos cada 4 porque nadie va a querer levantarse cada 4 horas a pasar la cloxa. Pero sí 3 gramos cada 6. Y lo bueno de la cloxa es que no requiere ajuste por función renal. El cotrimoxazol se calcula en base al peso. La dosis es súper variable, depende de la enfermedad. Y se calcula en base al trimethoprim. Recordar que el cotrimoxazol es la mezcla de dos antibióticos, del trimethoprim con el sulfametoxazol. Cuando se pasa endovenoso, la ampolla que existe disponible es el Bactrimel, y que cada ampolla trae 80 de trimethoprim y 400 de sulfa. ¿Por qué esto es importante? Porque la dosis se calcula al día. Por ejemplo, 5 a 20 miligramos kilo día. Si me da una X cantidad de miligramos, yo lo divido por 80, que es lo que traen las ampollas, y me da la cantidad de ampollas que debo usar al día. Y así se deja la indicación. O sea, cada 8 a 12 horas, depende cómo lo distribuyo. Los carbapenémicos, considerar que hay que pasarlos en 3 horas de infusión. Los betalactámicos de por sí disminuyen el umbral convulsivante, es decir, predisponen a que el paciente pueda hacer convulsiones, y de ellos, especialmente el imipenem. Entonces, cuando tenemos pacientes con enfermedad cerebrovascular o post-TEC, y le quiero dejar un carbapenémico, hay que tratar de evitar el imipenem, usar mero, o si está con imipenem, se le puede dejar algún anticonvulsivante como levetiracetam de manera concomitante. La banco, siempre pasarla en al menos 1 hora, porque se produce un síndrome que se llama síndrome de hombre rojo. Cuando pasa la banco muy rápida, es un eritema
que compromete la cara y la parte superior del tórax y los brazos, y el paciente se siente muy angustiado porque le pica mucho, pero es una reacción alérgica, en el fondo, o una reacción adversa a la administración rápida de vancomicina. La amoxiclavulánico otorga cobertura para BLE. Tenerlo en consideración cuando no tenga nada, por ejemplo, en costas rurales o en CEFAM, que tengo estos microorganismos resistentes, no tengo cómo hospitalizarlo y tengo que dejarle algo, la amoxiclavulánico puede salvar. El piptazo está indicado especialmente en infecciones intraabdominales, colangitis, abscesos hepáticos, y el cefepime, si bien se inventó, se creó como una cefalosporina para pseudomonas, se vio que es especialmente efectivo, incluso más que para la pseudomona, para la Morganella morgani. Y la ceftriaxona, la dosis es de 2 gramos al día o 1 gramo cada 12. Yo recomiendo usar este esquema, que es una dosis de carga de 2 gramos, es decir, por ejemplo, hoy a las 8 de la noche le dejo 2 gramos. Entonces mañana a las 8 de la mañana voy a partir con 1 gramo cada 12, y así 1 gramo, 1 gramo, 1 gramo, pero ya lo cargué y me voy a asegurar de nunca tener concentraciones plasmáticas bajo las 5 y cumplir siempre con mi modelo y asegurarme de que está siendo efectivo mi tratamiento. En cuanto a las quinolonas respiratorias, el leo y el moxifloxacino, mucho ojo cuando lo vayan a dejar para infecciones respiratorias. Lo dejan para la sinusitis a veces o para neumonías adquiridas en la comunidad, en las quinolonas de tercera y cuarta generación. Pero hay que tener en consideración que son tratamientos segunda línea para la TBC y yo no sé si ese paciente tiene o no TBC. Por lo tanto, siempre usar con mesura, no darlos de primera línea. La doxiciclina tiene la particularidad de que en infecciones de hueso, en osteomelitis, presenta actividad metaloproteasa, por lo tanto bloquea la destrucción del hueso y llega súper bien al hueso. Y el ERTA, como les dije, no es activo contra pseudomonas ni acinetobacter. Si ven unas pseudomonas, no les dejen el tratamiento. Estos esquemas empíricos, la verdad, no los voy a leer todos, pero es lo que se recomienda actualmente. Solamente voy a hacer énfasis en la neumonía adquirida en la comunidad, que actualmente las últimas guías de la ITSA recomiendan utilizar cefalosporinas de tercera, ceftriaxona o cefotaxima, yo prefiero cefotaxima, asociado a un macrólido. Siempre, ya no es como solo ceftriaxona, solo ácido, acá recomiendan asociarlos. O usar una quinolona respiratoria, que puede ser levo o moxifloxacino. En cuanto a estos problemas de salud que se ven bastante, o sea, de una manera bastante frecuente en la atención primaria, la celulitis, el tratamiento es súper variable según las comorbilidades. Si es un paciente no diabético, se le puede pasar penicilina con cloxacilina, en caso de que lo hospitalice, o cefazolina. Y si es diabético, acá yo me tengo que asustar. ¿Lo puedo dar de alta con antibiótico-terapia? Sí, si cumple con criterios y yo sé que no va a empeorar. Con cotrimoxazol, porque me aseguro de cubrir estáfilo, meticilino resistente, en caso de que sea sensible, y cefabroxilo para los estreptococos. Pero si lo llego a hospitalizar, acá es como con todo, si no, ¿para qué? Porque tengo que usar imipenem con banco. Es la opción considerando los microorganismos causantes. La celulitis facial, que puede llegar a ser una emergencia médica, con vancomicina, y siempre la banco, más allá de los niveles plasmáticos que yo debo lograr esta meta de AUC. Y la erisipela solo con penny. En caso de tener, a ver, un momento, tiene los mensajes. Bien, ahí los vamos a responder todos. Cuando tengo una sepsis de foco desconocido, la verdad es que ese es bien agresivo. ¿Y por qué? Porque viene el concepto de descalar. Tengo que tomar cultivo. Si es de foco desconocido, pero yo sé que es una sepsis, se pancultiva y a los 3 días máximo ya deberían haber crecido todos los microorganismos que puedan desarrollarse. Pero tengo que considerar dónde estoy. No es lo mismo estar acá que estar, por ejemplo, en Timbarongo, donde quizás no tenga tanta resistencia o quizás tenga más. Eso depende de la epidemiología local. Entonces, siempre empezar con alguno de estos esquemas. Se quedó pegado. Y acá solamente destacar que cuando tengo una sepsis de foco abdominal,
Si es infección de vesícula o vías biliares, es decir, una colangitis o una colicistitis infectada, tengo que asociar banco. ¿Por qué quiero cubrir el enterococo como causante de una colangitis, aparte de los gram negativos? Entonces se deja el caso y se asocia banco en el caso de que sea infección de vesícula o vía biliar. Existe ahora la tendencia de usar mucho las quinolonas respiratorias, pero no están tan disponibles en sus formas endovenosas. Y ya para ir concluyendo, ¿qué cosas importantes hay que tener en consideración? Primero, que antes de iniciar un tratamiento antibiótico empírico, siempre que se pueda, tomar cultivo, para yo después ajustarlo. Porque si yo empiezo a tratar infecciones a ciegas, voy a terminar generando resistencia. Las BLE da resistencia a penicilinas, todas las cefalosporinas, excepto las cefamicinas, dijimos, y son sensibles a los inhibidores de beta-lactamasa. Las AMC es lo que le sigue, ¿cierto? Resistencias a penicilinas, cefalosporinas y a los inhibidores de beta-lactamasa. Y las carbapenemasas a todos los beta-lactámicos. También, lo otro, súper importante, cuando iniciamos un esquema empírico, siempre hay que ajustar el esquema máximo a las 72 horas para evitar generar resistencia. Y eso puede significar descalar o bien escalar, depende con qué antibiótico empecemos. Y las dosis siempre hay que ajustarlas a función renal cuando se justifica y considerar estas variaciones que les comenté del volumen extracelular. Pacientes con CIRS, sepsis, a veces los pacientes cuando son muy obesos también, especialmente se afectan los fármacos lipofílicos que se tienden a ir al tejido lipofílico y no quedan en plasma. Por lo tanto, esos factores farmacocinéticos hay que siempre tenerlos en cuenta cuando se deja un antibiótico. La banco, controlar con niveles plasmáticos, pero ajustarla según el modelo. Ya que tienen niveles plasmáticos, pueden trabajar con el modelo AUC Parkinson perfectamente. La terapia siempre guiada por modelos PKPD y escribir la receta de manera clara, con los 5 puntos que le dije. Nombre del medicamento, dosis del medicamento, la dilución, el tiempo de administración y el intervalo horario. Y finalmente, si no sabe, pida ayuda. Una llamada puede salvar una vida. Tratar de trabajar en red y igual potenciar la participación de los farmacéuticos clínicos, que la verdad ayudan muchísimo en esto, sobre todo en las unidades de cuidados intensivos. Pero también el farmacéutico asistencial a nivel de atención primaria es de bastante ayuda cuando tenemos dudas, sobre todo con esto de los modelos PKPD, que son medios extraños, con muchas matemáticas, o cómo lo calculo, si quiero ajustar mi terapia. Trabajando en equipo, cualquier cosa se puede lograr. Así que eso, yo sé que es un tema súper denso, porque tratar de describir antibióticos en poco tiempo es imposible. Yo creo que esta es como una subespecialidad del insecto. Pero eso, espero hayan podido entender o que algunos conceptos hayan quedado claros. Si hay preguntas, pueden irlas escribiendo en el chat, creo que ya habían. Yo las voy a ir leyendo al tiro. A ver. Sí, va a quedar grabada. Van a ser flexiones, efectivamente. Ah, sí, la voy a subir a YouTube. Al mismo canal que se llama Infectología Chile. Se llama el canal de YouTube. Ya está la de COVID también de la vez pasada. Por si la quieren ver. Dice Francisca Sepúlveda. Tengo una duda. En el caso de la triterapia para Helicobacter pylori, para aumentar la sensibilidad se le puede agregar metronidazol. Yo he visto que dejan cada 8. Considerando que tiene un modelo CEMAX sobre SIM, ¿se justifica eso? ¿O se podría llegar a dejar cada 12 horas? Ya. Buena pregunta. ¿Por qué el metro se deja cada 8 y no, por ejemplo, cada 24 como la micacina, considerando su modelo? Eso tiene que ver por los microorganismos que tú estás buscando. El metronidazol es principalmente para anaerobios y ellos cuesta más poder erradicarlos con los antimicrobianos. Además, no está en juego con los aminoglicosios la nefrotoxicidad. El metro no necesita ajuste por función renal. Entonces, por ese lado lo puedes evitar también. De hecho, la micacina, como les mencioné, en casos excepcionales se puede dejar cada 12 horas, pero siempre una vez al día. Igual hay otros esquemas con metronidazol donde se usa de a 1 gramo. No sé si han visto, por ejemplo,
no en Helicobacter pylori, pero sí en infecciones ginecológicas, que dejan metronidazol 2 gramos o tinidazol 2 gramos, es por lo mismo. Pero se podría dejar cada 12, sí, pero habría que ver la asociación con bismuto, en el caso del Helicobacter pylori. Porque el metro no es tan bien tolerado. Eh, Su tolerancia oral no es muy buena. Carolina Valenzuela nos dice, ¿por qué tan agresivo el manejo de la celulitis facial? Ya, acá igual es complejo porque no todos trabajan en los mismos niveles de complejidad. Entonces puede que en un hospital de alta complejidad tenga todos los antibióticos disponibles en mi arsenal y pueda hacer todo esto. Pero ¿qué pasa cuando no los tengo? Y ahí vienen estos antibióticos orales que a veces son mirados a menos, como por ejemplo el amoxiclavulánico. Como dice Carolina, se puede usar, es una buena opción. Se usa banco principalmente pensando en un estafilo productor o sea, que exprese el gen MECA y sea meticilino resistente. Por eso se deja banco. ¿Y por qué tan agresivo? Porque la localización de la enfermedad es peligrosa. Entonces puede hacer un absceso profundo, ¿cierto? O diseminarse, hacer una mediastinitis y evolucionar tórpidamente en muy poco tiempo. Por eso es tan agresivo y ese es el esquema que recomienda la guía Sanford y también el Hospital John Hopkins, utilizar vancomicina en monoterapia. Pero si no tienes banco, puedes usar penicilina para los estreptos o directamente dejarle amoxiclavulánico oral, que también es una buena opción. No, la cloxa 12 gramos al día, no, acá es distinto. La cloxa 12 gramos al día es intravenosa. Buena colación, porque van a pensar que es toda la cloxa, no, la cloxa endovenosa. La cloxa oral se mantiene en sus dosis normales, que pueden ser 500 cada 8, al igual que la flucloxacilina, que es 500 cada 8. Pero la cloxa endovenosa es 12 gramos día. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, lo quieran acotar, comentar, dudas, consejos. No sé, me imagino están cansados. De nada, Francisca. Bueno, y eso, la verdad es que de esta presentación, yo creo que lo más importante, si hubiese que rescatar así de todo lo que hablamos, son entender qué son las BLE, que yo creo que todos las han visto y son súper frecuentes, pero entender el tema de qué son y a qué son resistentes y qué antibiótico tengo que usar. Y los modelos PKPD, o sea, cada vez que es un antibiótico, sí es verdad, las dosis están estandarizadas y hay ajuste por función renal, pero entender por qué lo estoy haciendo. Ah, las aplicaciones, se las digo al tiro. Que las tengo acá en mi celular. Aplicaciones que deben tener sí o sí para poder hacer esto son, ya sea en App Store de Android o no sé cómo es en iPhone, no tengo iPhone, lo siento. Hay una aplicación que se llama PK/PD, así, tal cual, y se llama PKPD y sirve para hacer todo esto que hicimos el ejercicio con la Danco y la micacina. Esto se basa en nomogramas que ya están estandarizados de mucho tiempo, pero se han ido actualizando, entonces es súper útil porque en menos de un minuto todo el ejercicio que hicimos de calcular lo hace la aplicación y me dice qué dosis usar y cuándo medir los niveles. Otra aplicación buena es iDoctus, que creo que se las mencioné la vez pasada, que es gratis y tiene también dosis de antimicrobianos y calculadoras que nos van a servir. Y hay otra que se llama Antibiotic Kinetics, con K, también para predecir la cinética de la vancomicina y los aminoglicósidos y otros antibióticos. Con esas tres andan bien. Hay una que es pagada, pero que vale la pena, que es la Sanford Antimicrobial Guideless Therapy. Ah, sí, las voy a ir escribiendo. Porque ya, la primera se llama entonces PKPD. Es un monito azul. La segunda es iDoctus. Y la tercera, lo estoy escribiendo por si acaso.
Ahí están las aplicaciones. Lo compartí en privado. Ahora sí. Esas son las 4 que deben tener para poder hacer todos estos cálculos. Igual, en YouTube hay tutoriales de cómo hacerlo. Algunos lo explican paso a paso, integrando y calculando la área bajo la curva. Y hay un libro que si tienen la posibilidad de adquirirlo, en Chile está disponible hasta la versión 2017, donde salen todos estos valores que a veces hay que buscar. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es el modelo o la meta del PKPD, no sé, de la clindamicina, me voy al librito y ahí sale. Y no es tan caro. Se llama Guía de Terapéutica Antimicrobiana de Mensa. Es muy, muy extremadamente útil porque además tiene dos grandes como capítulos. Uno donde salen todos los antimicrobianos y toda la información, y otro donde salen todos los microorganismos y su información. Hasta los más extraños salen ahí. Creo que está disponible en Editorial Mediterráneo, la última vez que lo vi, y online, no recuerdo dónde lo he visto. Pero si lo compran, por ejemplo, alguna librería en España, porque este libro es español, pueden adquirir la última versión, que es la 2020, que sí vale la pena la actualización. Y eso, así que cualquier duda igual pueden escribirme al correo que está acá abajo